¿Qué tal, mi gente? Hoy venimos con una historia que escuece, incomoda y duele a más de uno. Hablamos de una familia que ha sido emblema del regional mexicano durante generaciones, la dinastía Aguilar. Desde Don Antonio, pasando por Pepe y ahora con Ángela, los Aguilar han llevado su apellido con mariachi, tradición, caballos y ovaciones. Pero algo está ocurriendo. En los últimos meses, se han encendido las alertas, y no se trata de rumores ni conjeturas. La situación comienza a desmoronarse, paso a paso. Puebla fue el punto de quiebre más evidente, pero la historia viene de tiempo atrás. En este video vamos a hablar de lo que muchos callan. Vamos a reunir datos, episodios polémicos y hacernos una pregunta incómoda. ¿La dinastía Aguilar sigue vigente o ya es solo un recuerdo glorioso en retirada? Ponte cómodo, sírvete un café o un tequila, porque lo que viene va sin censura. Esto es México al instante, compa, y aquí no se nos escapa nada. Mira nomás. Compa, ¿cuándo imaginaste que Pepe Aguilar, el legítimo heredero de Don Antonio, se presentaría en un recinto casi vacío? ¿Cuándo viste que el público de Puebla, tierra brava y conocedora del regional, le daría la espalda a un Aguilar? Pues eso sucedió. No estamos hablando de cuentos, sino de grabaciones reales, tomas claras, palenques semivacíos. La presentación de Pepe en la Feria de Puebla no solo fue pobre en asistencia, fue histórica, por lo desolada. Y ojo, no hablamos de un artista emergente ni de un grupo sin historia. Hablamos del actual patriarca de la dinastía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no asistió la gente? ¿Será que el apellido ya no convoca como antes? Aquí comienza la especulación, la controversia y la incomodidad para los seguidores más leales. ¿Será que el discurso de siempre ya no conecta? ¿Que los Aguilar se subieron tanto al pedestal que olvidaron al pueblo que los hizo grandes? ¿O que las polémicas recientes, que desmenuzaremos más adelante, ya les están pasando factura? Porque hay algo que es innegable. La dinastía Aguilar siempre fue vista como un emblema de respeto. Eran elegancia, talento, tradición, familia unida. Hasta caballos llevaban al escenario. Pero lo que se vio en Puebla fue otra cosa. Un artista en soledad, rodeado de asientos vacíos y un silencio incómodo. Y aquí hay otra pregunta. ¿Dónde estuvo la promoción? ¿Dónde quedó el impacto mediático? ¿Dónde estaba ese supuesto ejército de fanáticos que sigue a Ángela en cada paso? Porque lo cierto es que no apareció nadie, ni los seguidores de antaño ni los nuevos. Y eso, en el regional mexicano, es un mensaje directo. La plaza te habla. ¿Será que no solo es por la polémica de Ángela? ¿Será que el apellido Aguilar ya no tiene el mismo peso en 2025 que en 2005? No se trata de desearles mal, pero lo que pasó en Puebla fue un golpe al orgullo familiar. Porque si el patriarca no llena, ¿qué le espera a la nueva generación? Y otro detalle crucial, el silencio. Nadie de la familia ha salido a dar explicaciones. Ni una palabra sobre la baja asistencia, ni un gesto de humildad, ni una reflexión. Solo silencio, como si ignorar el problema fuera suficiente para hacerlo desaparecer. Pero en el regional eso no se perdona. Este género vive del pueblo, se alimenta de su gente. Y si te alejas de eso, te enfrías. Eso le está ocurriendo a los Aguilar. Se están enfriando. Así que la pregunta no es si fue una mala noche o un error logístico. La pregunta es mucho más profunda. ¿Fue Puebla el primer aviso serio de que la dinastía Aguilar está perdiendo fuerza? Cuando hablamos de los Aguilar, la joya de la corona es Ángela. Así la han vendido, desde niña, al lado de su padre, con mariachi en la espalda y apellido en la frente. Voz hermosa, presencia elegante, sí. Pero todo eso se desmorona cuando la imagen construida empieza a fracturarse desde adentro. Porque lo que pasó con Ángela no es menor. Es una caída emocional y pública en cámara lenta. Y no hablamos solo del escándalo con Cristian Nodal, aunque ese fue el más visible. Es una suma de decisiones, actitudes y declaraciones que la alejaron del pueblo. Empecemos por el famoso 25% Argentina durante el Mundial de Qatar 2022. México dolido, esperanzado, y Ángela suelta esa frasecita. La gente se indignó, no por nacionalismo barato, sino porque el regional vive del orgullo patrio. ¿Y qué hizo la dinastía? Nada. Ni disculpas, ni aclaraciones. Silencio. Otra vez.
Y la molestia no se disipó. Al contrario, la gente la guardó, la apuntó, y fue el primer rasguño en su imagen. Luego, cuando parecía que todo se calmaba, ¡boom! Nodal. Nadie aquí critica la vida amorosa de nadie. Pero las cosas como son, Ángela entró en una relación mal cerrada. El público no es ingenuo. Vio a Nodal saliendo de una relación seria con Kazu, recién padre, y de pronto, aparece con Ángela como si nada. Y claro, el público ató cabos. El problema no fue estar con Nodal. Fue entrar en una historia aún caliente, aún con olor a pañales y a ruptura familiar. La imagen de Ángela no era la de una mujer libre y moderna, era la de la niña de mariachi, símbolo de pureza tradicional. ¿Y ahora? ¿Cómo se sostiene ese discurso? Y ahí la dinastía volvió a fallar. En vez de enfrentar la tormenta, ¿qué hicieron? Abrieron una cuenta para presumir logros. Como si el problema fuera falta de reconocimiento. Como si lo que faltara fueran aplausos. Y eso, jefe, fue gasolina al fuego. Porque la gente no está molesta por envidia. Está dolida porque siente que le vendieron una imagen que no era. Que la niña intocable resultó tener las mismas artimañas que cualquier celebridad. Y eso, en este género, es pecado capital. Y las preguntas incómodas surgen. ¿Ángela no sabía en qué se estaba metiendo? ¿Fue idea suya o parte de una estrategia familiar? ¿Y por qué nadie la detuvo? ¿Acaso ya nadie manda en esa familia? Lo cierto es que para el público, Ángela ya no es motivo de orgullo. Ahora genera sospechas. Y en redes se nota. Los comentarios cambiaron. Las miradas también. Y el daño está hecho. La relación con Nodal puede durar, o no. Pero la herida a su imagen ya está ahí. Y si Puebla fue reflejo de eso, entonces no es una simple crisis. Es el inicio de una caída. Y si no actúan, de verdad, con honestidad, el apellido Aguilar va a seguir perdiendo valor. Y lo triste es que no será culpa del tiempo, sino de ellos mismos. Tras el fiasco de Puebla y el escándalo con Nodal, la familia no reaccionó con humildad. Lo que hicieron fue lo típico del manual millennial: abrir una cuenta, mostrar videos, frases motivacionales, premios reciclados, imágenes de Ángela montando a caballo o rezando. Como si eso borrara lo ocurrido. ¿De verdad creen que el público se traga eso? ¿Que limpiar una imagen es cuestión de hashtags y filtros? Eso podrá funcionar con influencers, no con una familia que representaba tradición. El problema no es querer cuidar la imagen. Eso es natural. El problema es cómo lo hicieron. Intentaron maquillar con marketing lo que se incendió desde adentro. Y al fuego no se le echa maquillaje, se le da la cara. Esa cuenta supuestamente de fans es más bien un altar sin espacio para la crítica. Y en 2025, eso se ve forzado. Se siente artificial. Y lo empeora todo. Porque mientras ellos suben clips editados, la gente comenta desde el corazón. ¿Y Kazu? ¿Y la bebé? ¿Y el respeto? ¿Y la humildad? Cada post no limpia, revuelve la herida. Es como tapar una gotera con cortinas nuevas. Se ve lindo, pero la casa ya se está inundando. ¿Dónde está la Ángela auténtica? ¿Dónde está la familia que cantaba con el alma? ¿Dónde quedó esa esencia que hacía gritar bravo? Con emoción. Si quieren recuperar algo, no es la imagen lo que deben reparar. Es la conexión, la humildad. Y eso no se publica en Instagram. Se canta, se enfrenta, se dice con el alma. Y hay una pregunta durísima. ¿Están defendiendo a Ángela o están protegiendo el negocio? Porque esa cuenta no parece de fans genuinos, sino de asesores de marca. Y eso, en el regional mexicano, pesa, y pesa mal. El patriarca en la cuerda floja. Ahora hablemos de Pepe Aguilar, el jefe de la dinastía, el que heredó directamente el legado de Don Antonio. Durante años fue visto como un símbolo de profesionalismo, talento y visión. Nadie puede negar que ha sido un artista completo, productor, compositor, empresario, cantante con una carrera sólida. Pero algo se está rompiendo incluso en su figura. El Pepe Aguilar de 2025 ya no es el mismo que llenaba auditorios con solo mencionar su nombre. Ahora está más ocupado defendiendo a su hija, atacando críticas en redes sociales y, lo más preocupante, justificando fracasos con un aire de superioridad que le está jugando en contra. Porque, compa,
El público no olvida. Pepe Aguilar fue el que dijo que a la gente le encanta el chisme pero no tiene fundamentos, minimizando la polémica de Ángela como si todo fuera un invento mediático. El problema es que las imágenes, los tiempos y los hechos lo contradicen. Y cuando intentas regañar al público en lugar de escuchar, pierdes su cariño. En Puebla quedó claro, la gente no está molesta solo con Ángela. Está decepcionada de cómo Pepe, en lugar de actuar como líder sensato, está perdiendo el piso. En entrevistas recientes, ha respondido con sarcasmo, con molestia, como si se sintiera traicionado por un pueblo que lo aplaudió por décadas. Pero no es traición, es consecuencia. Y en medio de todo esto, se repite un patrón, silencio o arrogancia. Ni una autocrítica real, ni un nos equivocamos, ni un vamos a enmendar. Nada. Solo publicaciones donde se enaltece la grandeza de la dinastía como si fuera intocable. Pero en el regional, nadie es intocable. Pepe ha dicho muchas veces que no le preocupa lo que digan, que los Aguilar no viven de escándalos sino de música. Pero, ¿y entonces? ¿Por qué el público ya no va? ¿Por qué no llenan? ¿Por qué los comentarios negativos superan a los positivos en cada publicación? ¿Será que no se han dado cuenta que el público ha cambiado, que ahora exige autenticidad y no perfección maquillada? La figura del patriarca, esa que debía ser la más firme, ahora está tambaleando. Porque un líder que no escucha, se queda solo. Y eso es lo que vimos en Puebla. Soledad escénica. El peligro de vivir en un pedestal. Hay algo que los Aguilar no han entendido, o no quieren entender. El regional mexicano es del pueblo, no de las élites. No se trata de cuántos premios tienes, cuántos caballos montas o qué apellido portas. Se trata de conectar con la gente, de mirar a los ojos, de cantarles desde el corazón. Y ahí está el problema. La dinastía se ha encerrado en su burbuja de prestigio. Creen que por ser los Aguilar todo les será perdonado. Pero ya no. La nueva generación del público no idolatra por herencia, admira por coherencia. Y si la historia que cuentan no cuadra con sus actos, la gente se baja del barco. Hoy la dinastía Aguilar parece más un proyecto de relaciones públicas que una familia musical. Todo se ve calculado, editado, controlado. Pero el alma del regional no se puede editar, se siente o no se siente. Y ahora, lamentablemente, no se siente. Y si algo ha demostrado esta crisis, es que cuando dejas de escuchar, el eco de tu propio ego se vuelve ensordecedor. ¿Se puede recuperar la dinastía? Claro que sí, pero no con cuentas de fans falsas, no con discursos vacíos, ni con ataques pasivo-agresivos. La recuperación empieza con humildad, con un nos equivocamos. Con una Ángela reconectando con su esencia, no con sus números. Con un Pepe que baje del trono y vuelva a cantar para el pueblo, no para el ego. Se puede volver. Pero deben dejar de ver al público como un enemigo y volver a verlo como la raíz de todo lo que son. Porque si algo enseñó don Antonio Aguilar, fue que el artista vive del pueblo y muere sin él. Mientras unos caen, otros se levantan. Y mientras los Aguilar enfrentan su crisis de legitimidad, el regional mexicano no se detiene, porque aunque ellos se hayan considerado el centro del género durante años, la música sigue, y el trono vacío no tarda en ser reclamado. Basta mirar a los lados. Ahí está Cristian Nodal, que con todo y sus escándalos, tatuajes y romances mediáticos, sigue llenando auditorios y conectando con millones. ¿Por qué? Porque el tipo, más allá del personaje, se ha mantenido cercano, visceral, humano. Sus letras duelen, su voz rompe, y sus silencios comunican más que cualquier comunicado oficial de dinastía. Está Karim León, que ha sabido combinar la rudeza norteña con una vulnerabilidad moderna, que no se esconde detrás de apellidos, sino que se presenta como un trabajador del canto, que no pide respeto, se lo gana. Está Peso Pluma, que para muchos es polémico, sí, pero que representa un fenómeno que los Aguilar no supieron leer. El regional ya no es solo mariachi y sombrero, ahora es calle, barrio, corridos tumbados, realidades crudas que conectan con millones de jóvenes que no crecieron en un rancho, pero sí con una historia que contar. Mientras tanto, los Aguilar siguen encerrados en su hacienda, sin entender que el regional ya no está en la finca, está en TikTok, en los barrios, en Spotify, en La Voz del Pueblo. Lo que antes fue una dinastía inalcanzable, hoy es vista como una marca desfasada, desconectada y, peor aún, arrogante.
La cultura del ya chole. La verdad es que el público mexicano está cansado. Cansado del discurso de perfección, del linaje como excusa, del tienes que respetarnos porque somos los Aguilar. Y por eso muchos han dicho, ya chole. Ya chole con que Ángela es la princesa del regional cuando hay cientos de cantantes con más garra, más entrega y menos pretensión. Ya chole con que Pepe es intocable, cuando se ha mostrado más como un jefe de prensa que como un artista autocrítico. Ya chole con que cada crítica es vista como envidia o odio. No es odio, es decepción. El mexicano no le exige perfección a sus ídolos, pero sí verdad. Y eso es justo lo que la dinastía ha perdido, su verdad. Pero cuidado, no todo está perdido. Las leyendas también se reconstruyen. Solo que para volver a levantar un imperio primero hay que reconocer que se cayó. Si Ángela tiene el valor de enfrentar el espejo y no solo el escenario, puede renacer. Si Pepe deja de ver al pueblo como una amenaza y lo vuelve a mirar como su aliado, puede reconectar. Si la familia entiende que el apellido no canta, no escribe, no llena, tal vez vuelva a tener sentido llamarse Aguilar. Porque sí, la dinastía se tambalea, pero aún no está muerta. Solo tiene que bajarse del pedestal, pisar tierra firme y volver a cantarle al pueblo, no a su ego. Entre el ayer glorioso y el hoy incierto. El gran problema de la dinastía Aguilar no es su talento, eso nadie lo discute, sino su desconexión con el presente. Se han quedado atrapados en una burbuja de estética tradicionalista que, aunque noble, ya no dialoga con la calle, con los jóvenes, ni con la vida real del México contemporáneo. Pepe Aguilar quiso ser el guardián del mariachi, el protector de la música de verdad. Y en ese intento, levantó un muro. Un muro que dejó del otro lado a toda una generación que no quiere que le digan que es arte y que no, que simplemente quiere sentir. Ese muro también atrapó a Ángela. Ella, que nació en cuna de oro pero se formó en plena era digital, quedó en medio de una guerra silenciosa, la de mantener viva la pureza que su padre le exige, mientras por dentro, su juventud pide libertad, riesgo, transformación. ¿Cómo puede una joven de 20 años cargar con la solemnidad de un género que ya no le pertenece del todo? La vimos vestida de charra, con un porte perfecto y una voz impecable, pero vacía de alma, como si interpretara un papel en una obra que ya no entiende. Porque cuando el arte se convierte en obligación, deja de ser arte. Y eso se nota. ¿Qué sigue cuando el linaje no basta? La historia de los grandes imperios siempre termina igual, con la traición del tiempo. No importa cuántos éxitos hayas tenido, ni cuán sólida fue tu corona. Si no evolucionas, el tiempo te devora. Y en el caso de los Aguilar, ese tiempo ya llegó. La pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Seguirán simulando que todo está bien, que las críticas no les afectan, que son intocables? ¿O darán el paso que muy pocos dan, reconocer su crisis, su fragilidad, su humanidad? Porque aún podrían resurgir. Pero no como dinastía, sino como individuos, como artistas reales, sin el peso del apellido como escudo. Tal vez Ángela, lejos del amparo familiar, pueda escribir sus propias letras, con rabia, con deseo, con dudas. Tal vez Pepe pueda volver a la guitarra no como patriarca, sino como hombre roto por el orgullo. Tal vez la música pueda volver a ser carne y no porcelana. El día que Ángela rompió la línea de sangre. Era una noche tibia en Guadalajara, y el público esperaba lo de siempre. Una entrada a caballo, una reverencia al linaje, una interpretación precisa de los clásicos. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Ángela apareció sola, sin mariachi, sin su padre, vestida con mezclilla y botas viejas. El público murmuró, confundido. Las cámaras se alzaron, las bocinas crujieron. Y entonces, habló. Ya no quiero cantar lo que no siento. Un silencio brutal cayó sobre la plaza. Ni siquiera los músicos supieron si eso era parte del guión. He pasado toda mi vida interpretando la historia de otros. Pero esta noche, por primera vez, quiero contar la mía. Aunque me cueste el apellido. Y con eso, arrancó una canción que nadie había escuchado antes. Una mezcla de ranchera, trap y balada confesional. Letras sin metáforas. Directas, dolorosas, como dagas. No soy princesa de rancho / diagonal ni muñeca de escenario.
Me duele la falda impuesta /diagonal y el aplauso hereditario. Algunos abuchearon, otros se quedaron inmóviles. Pero muchos, aplaudieron. Porque esa no era la Ángela Aguilar que les habían vendido. Era una nueva artista, nacida del derrumbe. El eco en Zacatecas. Esa misma noche, en su rancho, Pepe Aguilar miraba la transmisión por su celular. Nadie lo acompañaba. Solo el viento seco del norte y el murmullo de sus caballos. Se quedó quieto cuando terminó la canción. Cerró los ojos. No dijo nada. Pero en su silencio había un duelo. No por la traición de su hija, sino por la certeza de que había perdido la guerra contra el tiempo. Había creado un imperio, sí, pero había olvidado enseñar cómo vivir fuera de él. El inicio del fin, o el inicio de algo más. Los medios titularon al día siguiente: Ángela Aguilar rompe con el legado. Fin de la dinastía más poderosa del regional. Rebelión o renacimiento. Pero mientras los titulares ardían, ella seguía en un pequeño camerino, con la guitarra aún en las manos, y el corazón latiéndole como nunca. Por primera vez, era libre. Por primera vez, la voz le pertenecía. Las puertas que se cerraron. Después de aquel concierto, Ángela esperaba llamadas. Productores. Sello discográfico. Tal vez incluso su padre. Pero lo que llegó fue el silencio. Universal Music congeló su próximo álbum. Los patrocinadores se tomaron un tiempo para evaluar el rumbo de su imagen. Los festivales a los que había sido invitada comenzaron a retirarle la alfombra roja. Y cuando finalmente sonó el teléfono, fue para recordarle el contrato. Tienes obligación de entregar 2 discos más bajo la línea tradicional. La cláusula de autenticidad no aplica si destruyes el valor de la marca Aguilar. Era como si su apellido hubiera dejado de ser un trampolín para convertirse en una celda de lujo. La llamada que cambió todo. En medio de la tormenta, una voz inesperada se coló por la línea. Soy Casu. No estás sola. Ángela no contestó al principio. Solo respiraba, sorprendida. Pero del otro lado, la argentina siguió. Nosotras somos las que vamos a romper este molde. Ángela, no te van a perdonar. Pero muchas, te van a seguir. Casu le propuso un plan. Grabar en Buenos Aires. Fuera del circuito mexicano. Sin mariachis. Sin cuerdas. Sin productores legendarios opinando desde sus tronos. Solo mujeres. Solo verdad. Solo arte. Ángela dudó. Pero al tercer día, abordó el vuelo. Buenos Aires. El refugio. Llegó sin maquillaje. Sin manager, con una mochila y sus propias letras escritas en una libreta de hojas sueltas. En un estudio pequeño de Palermo, grabaron una canción en una sola toma. Un tema sobre la sangre que ahoga y los lazos que también son cadenas. Fui flor de invernadero /diagonal regada por tradición. Pero quiero crecer en la tierra /diagonal aunque me falte aprobación. La canción fue subida sin sello. Solo un video vertical en redes sociales. Ningún medio la cubrió. Ninguna estación la programó. Y, sin embargo, al día siguiente era tendencia mundial. El contraataque de la dinastía. Desde Zacatecas, Pepe convocó una conferencia de prensa. Fue breve. Se quitó los lentes oscuros. Miró a cámara con una calma de hierro. Mi hija tiene derecho a cantar lo que quiera, pero también tiene que asumir las consecuencias de romper un juramento familiar. Y agregó algo más inquietante. Hay más Aguilars. Y si ella se va, otros vendrán a ocupar su lugar. Fue entonces cuando se supo que Leonardo Aguilar, su hijo menor, ya grababa un disco nuevo. Con mariachi. Con duetos. Con el estilo de siempre. La dinastía no caería en silencio. Nace un nuevo movimiento. Flor Salvaje. Casu y Ángela no solo grababan canciones. Estaban fundando una revolución. En redes, comenzaron a usar un hashtag que pronto se volvió símbolo. #Flor Salvaje. Era una consigna para todas las artistas que habían sido moldeadas por industrias que las querían dóciles, bonitas, eternamente familiares. Ángela no era la única flor arrancada de su jardín. Comenzaron a sumarse otras voces. Jóvenes intérpretes del regional mexicano, del pop latino, del trap.
Mujeres que habían sido silenciadas. O peor, moldeadas hasta volverse irreconocibles. Y mientras Leonardo Aguilar llenaba palenques con mariachis de impecable traje charro, Ángela y su nuevo colectivo llenaban galpones, plazas, callejones, con letras crudas, ritmos híbridos y colaboraciones imposibles. La traición de la sangre. Un día, durante una entrevista en vivo en un canal argentino, Ángela habló sin filtros. Mi apellido fue un escudo y una cadena, pero ya no le tengo miedo a decepcionar a los hombres de mi familia. Esa frase recorrió México como un rayo. Esa misma noche, Leonardo respondió en redes: tú no rompes cadenas, Ángela. Solo estás tirando por la borda el legado de generaciones que te dieron todo. Tus fans de verdad saben dónde está la raíz. Fue una declaración de guerra, fraternal, y para muchos, un símbolo claro de que la dinastía ya no era una familia, sino una trinchera dividida. El boicot silencioso. En los meses siguientes, los medios dejaron de hablar de Ángela. Sus canciones fueron eliminadas de playlists oficiales. Se le cerraron puertas en premios, festivales, hasta en entrevistas de radio. Pero algo no podían evitar. La gente la escuchaba. Por cada veto, una nueva versión en TikTok. Por cada portazo, una colaboración viral con otra artista que había sido marginada. Y así, Flor Salvaje ya no era solo un hashtag. Era un movimiento underground, con sus propias reglas, su propia estética y su propia voz. El reencuentro inesperado. Un año después, en la frontera norte de México, durante un festival independiente organizado por mujeres, apareció alguien que nadie esperaba ver en ese escenario: Cristian Nodal. La multitud quedó en silencio. Con sombrero bajo, sin anunciarse, subió con su guitarra y dijo: yo también tuve que romper algo para ser quien soy. Y Ángela me enseñó que no hay traición más grande que la de uno mismo. El dueto improvisado que siguió fue histórico. Una versión acústica, desgarradora, de La Llorona. Pero esta vez, La Llorona no pedía a gritos a sus hijos. Los despedía. Y luego volaba sola. La respuesta del Imperio Aguilar. La aparición de Nodal en el Festival Flor Salvaje fue más que un gesto artístico. Para los medios, fue una traición política. Al día siguiente, don Antonio Aguilar Jr., patriarca silencioso hasta ese momento, rompió años de discreción familiar y habló en entrevista con Televisa. Nosotros no criamos ídolos para la moda, criamos artistas con raíz, con historia. Lo que están haciendo es una falta de respeto a la música mexicana. La frase respeto a la música mexicana se volvió trending topic, pero no de la forma en que Antonio esperaba. Porque lo que siguió no fue una disculpa. Fue un documental de 3 capítulos en YouTube, dirigido por Casu y producido por Ángela, titulado ¿A quién le pertenece la tradición? El documental que sacudió la cultura. El primer capítulo mostraba a Ángela de niña, vestida de china poblana, cantando con voz temblorosa ante multitudes. Luego, el montaje la mostraba de adulta, llorando en un camerino, repitiéndose a sí misma: no lo quiero hacer así. El segundo capítulo exploraba los orígenes del regional mexicano, pero no desde los palenques y haciendas, sino desde las cocinas, barrios y campesinas que cantaban mientras tejían, cocinaban, resistían. Y el tercero fue un manifiesto. Casu narraba con voz firme: la tradición no es una jaula, es un río, y el río no pide permiso para seguir su cauce. El documental fue visto por 17 millones de personas en su primera semana. Las disqueras tradicionales comenzaron a llamar en privado. Algunas querían entender. Otras, comprar. Otras, silenciar. Pero ya era tarde. La noche de las 2 lunas. El punto más alto, y para algunos, el más peligroso, llegó en el Zócalo de Ciudad de México. Un concierto gratuito convocó a más de 80,000 personas. El escenario era sobrio. Solo 2 lunas de papel suspendidas. Una, dorada como el sol de Zacatecas. Otra, negra como la noche en Jujuy. Ángela salió vestida con un traje mitad charro, mitad punk. Casu llevaba un rebozo que se iba deshilachando mientras cantaba. En el acto final, ambas interpretaron una nueva versión de La Malagueña, fusionando mariachi, trap y canto ancestral quechua. Fue un acto poético.
Una respuesta sin violencia, pero con todo el filo. La multitud coreaba. No me llames Flor, si solo sabes cortarme. La última llamada. Esa noche, tras bajar del escenario, Ángela recibió una llamada. Era su abuela, Flor Silvestre. Su voz, vieja y firme, cruzó con dulzura la línea. Mi niña, no estás traicionando a nadie. Solo estás continuando lo que yo ya había empezado, pero no me dejaron terminar. Silencio. Y luego, cántale al mundo, no a la familia. Si tú también crees que la tradición no es una jaula, suscríbete y sé parte del movimiento que está reescribiendo la historia del regional mexicano.